Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de Dios, de su palabra, de su reino. Venir a traer las buenas nuevas a quienes están atrapados en las tinieblas por ignorancia, por falta de conocimiento. Y recordarle a quienes dicen saber lo que está pasando y dicen tener conocimiento, decirles que con el Dios Todopoderoso no se juega. Que nuestro Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de fuego consumidor. Por eso, en todas las oportunidades que tengo, este privilegio que tengo de venir a hablar de Dios, tengo que recordarle a usted, amigo televidente, que está viendo este programa hoy y que lo ha visto en otras ocasiones, y a usted que lo está viendo por primera vez, recordarle que hay una regla principal para tener una relación con el Dios de la Biblia, con el Dios de este manual, el Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una regla, que es que sin temor de Dios en el corazón nuestro, sin temor de Dios en nuestro corazón, no tenemos relación con Dios, no hay chance con Dios. Por eso la palabra dice, quien me tema, yo lo guardaré. Bienaventurado el que me tema, dice el Señor. Bienaventurado es que le va a ir bien en este mundo. Quien me tema, dice el Señor. Entonces, una promesa de parte del Todopoderoso de que le va a ir bien al que le tema, debe preocuparnos. De que nosotros conozcamos el significado del temor de Dios para que nos vaya bien en este mundo. Para lograr hacer lo correcto delante de Dios y podamos regresar con Él a casa. Temor de Dios, escuche bien, si sus oídos le sirven, escuche, oiga significa escuche con inteligencia, porque esto es para bien suyo. Oiga esto, temor de Dios es tener miedo de seguir en este mundo separado de Dios, muerto para Dios espiritualmente, una condición en la cual nacemos. Porque cuando nacemos en este mundo, nacemos separados de Dios, muertos para Dios espiritualmente por causa del pecado original. Por eso, Dios en su plan, en su proyecto para con nosotros, por amor a su creación, porque el Dios Todopoderoso creó todo lo que existe, los cielos, el universo, la tierra y todo lo que hay en ello. Y Él envió a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él y le crea a Él pueda ser salvo y tener vida eterna con Dios, regresar a casa con nuestro Hacedor. Por eso decimos que Cristo Jesús, el Mesías, enviado por Dios, Dios salva, Jesús significa Dios salva. Ese Mesías fue enviado para liberarnos de la maldición, de esa maldición de muertos para Dios por causa del pecado de nuestros padres, una redención, un regalo inmerecido, por gracia. Él no nos preguntó a ninguno de nosotros si queríamos ser redimidos, si queríamos ser libres, si queríamos ser liberados de esa maldición de la muerte. Su Hijo murió por toda la humanidad, por todos, porque todos nacen siendo muertos para Dios. Y Jesucristo, con el sacrificio en la cruz, pagó con su sangre el precio de nuestra redención. Nos liberó de la esclavitud de la muerte, de la potestad de Satanás, nos trajo a la luz y nos da el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Está escuchando bien? Aquí en este programa, mire, lo que oye, lo que escucha está escrito. No menosprecies la voz de Dios. No menosprecies las advertencias, las señales de Dios. Una persona que teme a Dios toma en cuenta las señales que están escritas. Porque todo lo que va a suceder, escrito está. Todo lo que ya pasó volverá a pasar. La historia se repite. Dios esperando por aquellas personas
criaturas hechas por Él y que decidieron alejarse de Satanás, alejarse de las ofertas del mundo, renunciar a la vida en este mundo y recibir a Cristo como su Señor y Salvador, como su Redentor, y seguir las buenas nuevas de Cristo, porque Cristo vino a traernos buenas nuevas, a decirnos de que no todo estaba perdido, de que sí había esperanza, y Él vino a mostrarnos el camino de regreso a casa. Él vino a reconciliarnos con Dios, de estar muertos para Dios, a comenzar una vida llena de esperanza, santificándonos a través de la palabra para regresar a casa con el Señor. Los hijos pródigos. Jesucristo, el Mesías Salvador, quien nació de una mujer virgen, una mujer santa, una mujer creyente de Dios, que cuando escuchó la orden de Dios a través del ángel, dijo: heme aquí, Señor, hágase tu voluntad en mí. Y así tenemos que decir nosotros. Cuando nacemos de nuevo, nacemos en espíritu, tenemos que decir al Señor: heme aquí, Señor, heme aquí, úsame. Haz de mí un siervo útil y agradable en tu reino, útil y agradable en tu obra. Señor, ayúdame a regresar a casa con el Padre. Ora por mí, Señor Jesucristo, para que mi fe en ti crezca y yo pueda hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, porque quiero ir a vivir con Él. Ese es el lenguaje que tenemos que utilizar. Gracias, Señor, gracias por tu amor, porque Él nos amó primero. A pesar del menosprecio del hombre hacia Dios, a pesar de esa rebeldía, de esa contumacia con respecto a las ordenanzas del cielo, aunque todos los días el pueblo clama y ora la oración del Padre nuestro y dice: venga a nosotros tu reino, o sea, vengan a nosotros tus leyes, tus reglamentos, venga a nosotros, pura muela, porque no queremos hacer nada de lo que Dios nos manda. Todos quieren vivir conforme el príncipe de las tinieblas les ofrece. Por eso Cristo dijo: tienen que nacer de nuevo, decisión propia, personal, una renuncia a la vida en este mundo, un menosprecio a la vida en este mundo, una renuncia a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de vivir, porque nosotros somos los que pensamos, una renuncia total a la maldad en que fuimos formados en este mundo, a las tradiciones contrarias a Dios en las que nacemos en este mundo, una renuncia total a ello, renuncia a la potestad de Satanás y declarar que ahora pertenecemos a Jesucristo, al Hijo de Dios, porque Él nos compró con su sangre, pagó por nuestra redención y ahora nosotros decidimos hacerlo a Él nuestro amo, nuestro Señor. Una declaración que tenemos que hacer. Y todo esto, ¿por qué? Porque hay un plan. Hay un plan del Todopoderoso, donde Él nos hace un llamado a regresar a casa. Él quiere que le abramos las puertas de nuestro corazón a Él y le digamos: Señor, sea nuestro Dios. Y Jesucristo vino a enseñarnos que ese camino de regreso a casa no es fácil. Para el hombre es imposible. Pero con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, podremos lograrlo. Porque para Él todo es posible. Él basta una palabra y seremos perdonados. Basta una palabra y seremos salvos. Basta una palabra y nuestro anhelo de cambiar de vida, de menospreciar la vida en este mundo, será efectiva con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque su Santo Espíritu está con nosotros. Él está ahí atento de quienes clamemos a Él y le digamos: Señor, ayúdame. Ayúdame a salir de este hoyo cenagoso. Ayúdame a salir de esta vida mala. Ayúdame a salir de las influencias de tu adversario, de Satanás, de tu enemigo.
Ayúdame, Señor, a escapar de él. Porque Él va a hacer hasta lo imposible para no dejarnos regresar a casa con Dios. Y por eso la palabra dice, por falta de conocimiento te perderás. ¿Qué quiere decir eso? Que sin conocimiento de lo alto, nosotros no vamos a lograr saber dónde estamos parados y qué tenemos que hacer para resistir al enemigo y poder regresar a casa con nuestro Creador conforme Él nos anhela. Ir a vivir en esa morada que Cristo está preparando para todos los que creamos en Él. Sin la ayuda de Dios no podremos lograrlo. Y en este mundo lleno de maldad, donde a medida que la maldad crece, a medida que el mal florece, el juicio de Dios se acerca. Esa historia repetitiva, escúchelo bien, cada vez que el pueblo de Dios se rebela contra Dios, hace lo incorrecto, Dios se aira y viene juicio, viene exterminación. Y Dios le ha tocado dejar siempre un remanente, un 10% de la población, escuche bien, 10%, y volver a comenzar el plan de Dios. Esto que estoy hablando, lo estoy hablando para bien de todos aquellos que decidimos recibir, reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz, hacerlo nuestro Dios y trabajar de la mano con el Espíritu Santo, siguiendo sus enseñanzas, siguiendo sus mandamientos para regresar a casa con el Padre Celestial. Por eso, el poder del cristiano está en la oración. En la oración. Amigos, hablo de cristianos porque yo soy cristiano y mi mensaje es para los cristianos, para los que ya son y los que van a ser. Porque como decía Cristo, Padre, no oro por el mundo, oro por lo que tú me diste y por los que le vas a dar a los que tú me diste. Por ellos oro, para que su fe no les falle. Y yo tengo que decirle a mi Señor Jesucristo, Señor, sigue orando por mí, ora por mí, Señor. Ora por mí para no hacer lo incorrecto, para hacer únicamente lo correcto delante de Dios, no delante de los hombres, sino delante de Dios, para ser un siervo útil en su obra, para servirle, para adorarle en espíritu y en verdad, pues yo quiero ser uno de los que vamos a ocupar esas moradas que están vacías arriba en el cielo junto a ti, esa morada que Jesucristo, tu Hijo amado, nos ofreció y en la cual yo anhelo y por la cual intercedo por toda mi familia y por mis hermanos en Cristo Jesús. Oro por todos aquellos que están predestinados a venir a los caminos del Señor, por todos aquellos que van a abrir la puerta de su corazón al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso les recuerdo, y en cada programa repetiré lo mismo: si usted dice ser cristiano, escúcheme, cristiano, porque uno le pregunta a ciertas personas que dicen creer en Cristo, uno dice, ¿usted es cristiano? Y dice, no, yo no soy cristiano, yo soy tal cosa. Mire la ignorancia. Cristiano es todo aquel que cree en el Hijo amado de Dios, en Jesucristo. Y por eso nos llamamos cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque cristiano no es una religión, cristiano es una forma de vivir. Y esa forma de vivir vino a Cristo a enseñarnos cómo comportarnos en este mundo hasta que regresemos a casa con el Padre Celestial. Cristo no vino a condenar al mundo. Él vino fue para que el mundo fuese salvo por Él. O sea que todo aquel pecador, todo aquel que nace en este mundo que es pecador porque somos pecadores, si seguimos a Cristo,
Si le obedecemos y confiamos en Él, vamos a ser perdonados, vamos a ser santificados y vamos a llegar a ser hechos hijos de Dios. Por eso quiero recordarles en el Salmo 34, este versículo que me quedó aquí, lo voy a repetir todos los días, cada vez que pueda lo voy a repetir. El versículo 22 del Salmo 34, que reza de la siguiente manera: Dios redime el alma de quien le sirve. ¿De quién le sirve? Y no condenará a todo aquel que confía en Él. ¿Qué significa eso? Usted le sirve al Señor, si usted es un siervo del Señor, si usted se esfuerza por trabajar en el reino de Dios, por servirle al Señor, y usted confía plenamente en Él y sabe que todo lo bueno viene de Él y no busca ayuda de ninguna otra parte, porque Él no comparte la gloria con nadie. Si usted confía en Él, a pesar que va a ser sometido a prueba, pero usted confía hasta el final, el Señor dice: mis pensamientos para todos aquellos que me temen, o sea, todos aquellos que confían en Él, son de paz, de bien y con un final feliz. Nuestro final va a ser feliz. Hagamos lo correcto delante de Dios, amemos la compasión, practiquemos el temor a Dios, vivamos humillados, sometidos al Señor, y nos va a ir bien. Todo va a salir correctamente, porque el Señor no miente. Él no nos va a defraudar, Él nos va a guardar, como dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Quién es el que habita al abrigo del Altísimo? Aquel que le obedece, que le teme, que le da el primer lugar en su corazón. Aquel que hace lo correcto delante de Dios. Aquel que aborrece el pecado, que odia el pecado. Ese vivirá bajo la sombra del Omnipotente, bajo el poder de Dios. Ese. Y en eso estamos. Yo, por ejemplo, vengo aquí a predicar porque es un mandato del Señor. Yo escudriño las Escrituras, leo la palabra, pido sabiduría todos los días, pido perdón por mis pecados todos los días, porque todos los días fallo de una u otra manera. Vivo en un cuerpo pecaminoso que me hace pecar, pero tengo un Dios todopoderoso y misericordioso que Él me perdona si yo clamo a Él y le pido perdón. Si yo le digo a Él: Señor, ayúdame a hacer lo bueno, no permitas que yo haga cosas que no son agradables a ti, Señor, porque yo quiero, Señor, vivir agarrado de tu mano, vivir bajo tu abrigo, para tener la paz que solo tú puedes dar, para tener la protección que solo tú puedes dar. Porque vivimos en un mundo malo, un mundo lleno de maldad, donde la gente lo que quiere es hacerle daño a otro, buscar su beneficio sin importarle de la manera que sea. Hoy vivimos, el mundo anda en una angustia, producto de las señales que están produciendo en el cielo, por las cosas que están ocurriendo, tragedias, terremotos, enfermedades, todo producto de la maldad del hombre, porque no hay nada que el hombre haya inventado que haya sido bueno. Todo lo que el hombre inventa trae consecuencias malas, porque el hombre no tiene que inventar nada, porque Dios ya lo hizo todo y lo hizo bien. Y Él nos advierte: sin conocimiento perecerán, pero tan más interesados en el conocimiento que el mundo le pueda ofrecer, en perfeccionar el conocimiento del mundo, en querer hacerse dioses, que en adquirir el conocimiento que nos ofrece el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra. Él dice: la palabra es vida. La palabra es el camino, la verdad y la vida, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra es Dios, es Jesucristo.
Y si usted no conoce a Jesucristo, si usted no tiene a Jesucristo con usted, y si usted no lo obedece, no tiene parte con Él. Entonces, si usted no hace lo que Cristo manda hacer, búsquese otro Dios. No diga que es cristiano, porque no solamente no lo es, sino está pisoteando la sangre de Cristo en la cruz. Cuando usted dice que es cristiano y está haciendo lo malo, usted está pisoteando el sacrificio de Cristo por usted. O sea que no solamente no lo ha aceptado realmente, sino que lo pisotea, blasfema contra Él. Porque aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, aquel que ha nacido de nuevo, se esfuerza por hacerlo agradable a Él, por obedecerlo. ¿Que es difícil? Sí, es difícil, si nos tocara a nosotros solos, pero el Señor ya venció al mundo. Él nos mandó el Espíritu Santo. Él dice: clamen a mí y yo les responderé. Pidan mi ayuda y yo no se la voy a negar. Pidan sabiduría a lo alto y se les dará. Lo que pasa es que pedimos y pedimos mal. Los enfermos piden sanidad. ¿Para qué? Si han hecho lo malo y por eso es que están padeciendo, piden sanidad para seguir haciendo lo mismo. Si es posible, para hacer más, porque no se han preocupado todavía por buscar la verdad que está en la palabra de Dios. Y aquellos que están padeciendo miserias, que están padeciendo necesidades, no logran lo que piden porque piden mal. Están pidiendo para hacer lo incorrecto delante de Dios. Declaren delante de Dios para qué quieren tener. ¿Para qué quieren tener? Y Dios sabe todo, pero nos va a poner a prueba a ver si es verdad. A ver si es verdad que usted está ofreciendo y va a cumplir con lo que promete. Y sin embargo, Él nos dice: es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Cuando usted promete ante el Señor que va a hacer, si Él le concede tal cosa y no lo hace, es mejor que no lo hubiese prometido, porque le va a ir bien mal. Eso lo dice el Señor. Por eso es que con el Señor no se juega. No crea aquellos predicadores que andan por ahí, que se hacen pasar por siervos del Señor, y son unos impíos. Impíos es porque conocen la palabra y andan haciendo lo contrario. Conocen la palabra y saben qué es lo que hay que aborrecer, y resulta que es lo que más buscan. Lo que Dios abomina es lo que ellos más buscan, porque ya les pareció que Dios se equivocó y que a Dios hay que ayudarlo, porque los planes de Dios, nosotros somos los que tenemos que ayudarlo a Él. Eso es lo que predican. Cuando un predicador hace lo incorrecto delante de Dios sabiendo que lo está haciendo, es un apóstata, es un blasfemo, está pisoteando la sangre de Cristo. Y con Dios no se juega, con Dios no se juega. Claro, cuando juegan para el bando de las tinieblas tienen poder. Tienen poder. Claro que sí. Y eso lo podemos recordar en la ilustración de Moisés ante Faraón, cuando tiró la vara y la vara de Moisés se convirtió en una culebra. Que eso lo hace Moisés para mostrarle el poder que Dios le dio a Moisés para que dejen libertad al pueblo. Y el Faraón se rió de eso y llamó a los brujos de él. Y cada uno lanzó una vara y las varas se convirtieron en culebras. Pero cuando la culebra de Moisés, de la vara de Moisés, se comió las dos culebras de los brujos, ahí sí se asustaron. Porque no hay ningún poder de las tinieblas que pueda asustar a Dios. Nos asustará a nosotros. Sentiremos miedo. Nos sacará de la paz. ¿Pero sabe por qué? Porque no confiamos en el Dios que tenemos. Porque nosotros no tenemos que tenerle miedo a nada, porque eso lo dice el Señor: no temas, no desmayes, pues yo estoy a tu lado, yo estoy contigo.
Y si Él está con nosotros, ¿qué enemigo, qué príncipe de tinieblas o qué mensajero de las tinieblas puede meterse con nosotros? Ninguno. Pero tenemos que confiar en el príncipe de la luz, el príncipe del reino de Dios, nuestro Redentor, Salvador y Señor Jesucristo, a quien le fue entregado todo el poder sobre la tierra y sobre todo lo que hay en ello. Después de ese sacrificio tan grande, a Él le fue entregado todo. Él ya venció al mundo. Ya en estos tiempos, nosotros tenemos que clamar a Él, buscarlo. Buscarlo y a través de Él clamar al Padre y decirle: Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad. No nos dejes desmayar, no nos sueltes de tu mano. Creemos en ti, Señor. Enséñanos a perdonar para avanzar a través de tu palabra de regreso a casa. Enséñanos, Señor, como tú perdonas, enséñanos a perdonar. Porque el Padre nuestro lo dice: perdona a quien te ofende. El Señor dice: la venganza es mía. Deje las consecuencias de lo que han hecho contra ti y déjeselo a Dios. Que Dios no castiga, como decían los viejitos, no castiga ni con palo ni con reo, sino con el mismo pellejo. Lea la palabra. Si no tiene Biblia, no es cristiano. Si tiene Biblia y no la lee, no es cristiano. Si tiene Biblia y la lee y no se esfuerza por hacer la palabra, no es cristiano. O sea, no tiene nada que ver con Cristo. ¿Quién dijo eso? El mismo Cristo lo dijo: mi familia son los que oyen mi voz y la hacen. El hombre ha inventado contra esto cualquier cantidad de cosas para apostatar la verdadera fe en Cristo Jesús, para minimizar el ministerio de Cristo en el mundo, para minimizar la buena nueva de Dios, el Evangelio, su palabra. Porque eso es lo que ha hecho el hombre. Ha creado religiones, ha creado costumbres, ha hecho muñecos para que adoren, ha hecho criaturas para que adoren y dejen a Dios en un rincón. Y de Dios se acuerdan a última hora. Dios no comparte la gloria con nadie. Y escuchen bien esto. Escuchen bien esto. Aquellos que siguen creyendo con ceguera, están ciegos, están atrapados. Hay una ceguera espiritual, la que Cristo vino a romper. Pero si usted no hace ni el menor intento por quitarse esa venda de los ojos, Dios no puede hacer nada. Porque usted tiene que querer salir de ahí. Usted tiene que querer saber la verdad. Deje el miedo. Solo los valientes arrebatan las bendiciones. ¿A qué se refiere? Cuando usted fue formado por su papá y por su mamá en una religión equivocada, en una manera equivocada de pensar con respecto a Dios, pero le fue inculcado y sembrado ese sí aquí por su papá y por su mamá. Y entonces usted, cuando escucha la verdad y usted no quiere por nada escuchar, porque lo han adiestrado, el enemigo le metió ese sí de que no escuche la voz del enemigo, porque lo va a sacar de la verdad. Y la verdad es la que le estableció su papá y su mamá. Ustedes, ¿a quién va a creer? ¿A su papá o su mamá, o le va a creer a Cristo? Cristo dejó todo escrito. El mundo, como una manera de que usted no lea la palabra, dice que estos libros fueron creados por hombres pecadores igual que nosotros. Eso no es lo que enseña la palabra. No voy a repetírselo, averígüelo usted. Ponga de su parte.
Si usted en verdad quiere una relación con Cristo, tiene que buscarse una Biblia. Y pregúntele a su líder. Dígale que si es verdad que Cristo dijo eso. Porque si él realmente conoce la palabra, le va a decir que sí lo dijo. Pero si una persona que no es de Dios, conociendo su palabra, le va a decir que no escuche la voz del enemigo. Porque ellos están empeñados en realzar su institución, su doctrina humana. Por eso Dios dijo, de boca me aman. Dios para acá, Dios para allá, de boca, de muela. Y su corazón está lejos de mí. Y ese temor, ese primer lugar, esa devoción, esa entrega al Señor, no es más que costumbres religiosas, mundanas que le enseñó su papá y su mamá. Eso no tiene nada que ver conmigo. Entonces no tenga miedo. Pero si usted es un cobarde y no quiere leer porque dice que se va a confundir, no confía en sí mismo, no confía en el llamado que le hace el Señor, que nada le cuesta, leer, pedir revelación. Si usted pide sabiduría alta, el Señor le va a dar. Dice, pida sabiduría y te la daré. No se guíe por los ejemplos del mundo. Nosotros vamos a escuchar muchas historias de gente de Dios, escúcheme bien, que eran gente de Dios de verdad y fueron escogidos por Dios y sin embargo se perdieron. A la final, cuando fueron exitosos y lograron todo lo que Dios les concedió, se volvieron en contra de Dios, menospreciaron a Dios, porque se les embotó la inteligencia, el entendimiento. Porque si usted no hace las cosas como Dios manda, Dios lo embota. Ahí tenemos a Salomón, presidente, un rey sabio, hijo de David. Dios le dio sabiduría a él como ninguno, pero le hizo una advertencia. Y fue un hombre exitoso, no tuvo todo. Pero menospreció la advertencia de Dios y terminó en contra de Dios. No sigo contándole porque investigue usted mismo. Investigue. Personas de Dios y al final claudicaron. ¿Por qué? Porque nunca entendieron qué significa el llamado de Dios. ¿Acaso Dios se equivoca? No, Dios nos dio libre albedrío. Él nos advierte, nos dice, usted lo toma o lo deja. Yo estoy aquí hablando de la palabra, advirtiéndole, diciéndole lo que yo he recibido, lo que yo conozco. Usted verá si se preocupa por su salvación o no. Ese es su problema, no mi problema. Mi problema es salvarme. Y para salvarme tengo que habitar al abrigo del Altísimo, haciendo lo que Él me manda a hacer. Y Él me manda a mí a predicar su palabra conforme está escrita. Yo predico, el Señor hace. Déjeme decirle que si usted está escuchando y no ha cambiado de canal, usted es una de las personas predestinadas a venir a los caminos del Señor. Pero eso depende ahora de usted. Ahora depende de su preocupación, si realmente usted se preocupa por si quiere salvarse o no. Lo que sí le digo a todos, aquellos que están y no están, decirle que Dios quiere lo mejor para nosotros. Su misericordia es grande y es para siempre. Y Él quiere lo mejor para nosotros y por eso nos dejó escrito todo el reglamento. Él nos advierte, nos llama para decirnos las cosas, pero depende ahora de usted. Dios dice que con Él no tenemos que tenerle miedo a nada, porque con Él somos más que vencedores. Que con Él todos los problemas que se nos presenten serán vencidos. Que con Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, y Él amarra al enemigo,
Al diablo lo amarra, lo mete preso, le da contra el suelo, hace lo que quiere con él cuando él quiera. Las cosas que hace en este mundo, porque este mundo fue entregado a él por el hombre. Fue entregado a él. El hombre prefirió creerle al enemigo, creerle a Satanás, que creerle a Dios. Y ese es el mundo. Por eso dice que el que ame al mundo aborrece a Dios. Quien no menosprecie la vida en este mundo, menosprecie la vida que Dios nos ofrece con él. Así de sencillo. Si usted hace las cosas como Dios manda, las bendiciones de Dios van a estar con usted. ¿Y qué te pide Dios a usted? Que se dirija en acción de gracias. Gracias, gracias, gracias. Agradecimiento. Porque estamos vivos. Porque Él nos dio la vida. Y ahora estamos de regreso a casa con el Padre por ese regalo inmerecido, porque estábamos separados de Él. Éramos condenados. Y Cristo vino. Nos liberó de esa maldición. Con su sangre pagó el precio de nuestra redención. Por amor a nosotros, por amor del Padre. Y ahora tenemos que devolver ese amor a nuestro Redentor y al Padre que lo envió. Si nosotros le abrimos las puertas a Dios, le damos el primer lugar a Él, el primer lugar en todo, Él nos va a bendecir. Y en este mundo vamos a tener una paz que no la tiene ningún hombre del mundo, así tenga toda la plata del mundo. Porque los hombres de Dios, aunque les falte riqueza, lo van a tener todo, porque tienen a Dios con ellos. Si tenemos a Dios no nos falta nada, porque podemos pasar hambre hoy, mañana, pasó mañana, y después viene la bendición. Dios permite que seamos probados, pero si le creemos y nos dirigimos a Él en acción de gracias, nos dirigimos a Él en temor a Él, clamamos a Él como el único proveedor que tenemos, como el único sanador que tenemos, como nuestro único maestro y guía, Él nos va a responder. Anoche quiero compartir esto con ustedes, con los que viven aquí en este país, Venezuela, en este estado Táchira, en el municipio Córdoba, Santana. Advertirles que la historia se repite. Viene juicio de Dios sobre la tierra, sobre el mundo, por causa de la maldad del hombre. Y todos aquellos que menosprecian a Dios, y todos aquellos que viven diciendo que creen en Dios, pero viven a su manera, no a la manera que Dios dice, van a ser enjuiciados. Y el juicio de Dios, lean, miren la Biblia, es fuerte, es fuerte. Siempre deja un remanente para volver a comenzar, Quiero recordarles que aquí hay una historia que la conseguirán en el profeta Jonás, el libro de Jonás, sobre un pueblo llamado Nínive, pueblo poderoso donde gobernaba un rey, un pueblo malo. Lean la historia para que el juicio de Dios sea detenido para usted. Le voy a dar un adelantico más o menos para que usted sepa. En este libro Dios manda a Jonás a advertirle a este pueblo que lo iba a destruir en 40 días, que en 40 días lo iba a destruir. No que si se arrepentía, no, que los iba a destruir en 40 días. Pero esta gente, el rey, que era un poderoso de una ciudad grande, poderosa, y donde reinaba la maldad, conocían qué clase de Dios había enviado a ese profeta y que con ese Dios no se jugaba, y si había decidido destruirlo, los iba a destruir.
Y el rey entendió y se humilló, clamó, se metió en ayuno, en oración, y hizo que todo el mundo ayunara y se humillara al Señor. Puso en ayuno hasta los animales, y fue tan grande el clamor y el arrepentimiento que Dios, dice la palabra, Dios se arrepintió de hacerles el mal que les iba a hacer. Pues esa advertencia vengo a hacerla aquí. Como dijo Cristo cuando le pidieron los fariseos, le pidieron señal, dijo: si quieren señal, tienen la señal de Jonás. He aquí uno mayor que Jonás. Pues yo vengo aquí a decirles que quieren señales, lean la Biblia. Lean la Biblia para que recuerden las palabras de Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que puede hacer algo por nosotros. Para que se den cuenta de cuál es la verdad. Y la misericordia de Dios venga sobre nosotros. Que el día de su ira se acuerde de nosotros. Por eso la palabra dice: no me pidas que lo que va a pasar, que está escrito, no pase, porque eso tiene que pasar. Pero si habitas bajo mi abrigo, yo te protegeré con mi sombra protectora. Eso es lo que dice el Señor. Bueno, ahorita que estaba empezando, ya me vino a decir que me acabó el tiempo. Anoche les decía, anoche tuve un sueño, que había una calamidad, se reventó una represa y acabó con todo lo que se encontró por delante. Y yo días anteriores a eso, en el sueño, me había advertido que estuvieran pendientes de ello, que clamaran al Señor, y la gente no hizo caso. Pues desde aquí, a través de ese sueño, vine hoy y dije: Señor, me está mandando a advertir lo que ya tú has advertido. Los profetas advierten eso y está escrito. No menosprecien las señales de Dios. No menosprecien el castigo de Dios. Lo toman o lo dejan. Cristo nos ama. Cristo toca la puerta, usted decide si se la abre o se la cierra. Que Dios bendiga a su pueblo en el mundo entero. Que Dios bendiga al pueblo de Dios en este país, en este estado y en este municipio. Oremos por nuestros hermanos y por aquellos que van a ser predestinados a venir. Que Dios los bendiga y será hasta otra ocasión.